Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí a lo que seguramente es su hora de almuerzo. Entonces vamos a continuar hablando sobre medicina a la medida o medicina de precisión o individualizada o personalizada. Y antes de partir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de medicina de precisión? Y pese al nombre, la definición todavía es bastante imprecisa, pero a mí me gusta mirar esto como la convergencia entre conceptos que conocíamos hace más de 2500 años, que reconoce que todos nosotros tenemos riesgos diferentes de desarrollar enfermedades o que las personas con una misma condición tienen manifestaciones distintas o que si recibimos un tratamiento a algunas personas les funcionan, otros tienen efectos adversos, etc. Y ese concepto conocido se ha unido hoy día con las grandes herramientas de la genómica, de poder mirar todos nuestros genes, los genes de los microorganismos que cohabitan con nosotros, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, los registros que llevamos de nuestra actividad física, etc. Y juntar todos esos datos que son muchos y variados para generar algoritmos que permitan tomar decisiones que sean más precisas para cada persona. El tratamiento adecuado para la persona adecuada, en el momento adecuado, en la dosis adecuada. Entonces, históricamente, bueno, no sé dónde está el... ¿Apareció? No. Bueno, entonces, históricamente nosotros hemos trabajado con... Perdón, para allá. Hemos trabajado con medicina de talla única, con promedios, ¿cierto?, de dar a todas las personas que tienen la misma condición o el mismo riesgo las mismas medidas. Después hemos entendido que podemos estratificar ciertos tipos de enfermedad o características demográficas, edad y género para tomar decisiones terapéuticas, pero de nuevo hoy día... podemos de nuevo con estas herramientas, sobre todo de genómica, tomar decisiones que sean más específicas para cada persona. Entonces, la medicina de precisión ha tenido impacto en muchas áreas, las principales están listadas ahí, y hay otras, por supuesto, en desarrollo, pero un tema importante ha sido cáncer, con mejores diagnósticos y mejores estrategias terapéuticas, farmacogenómica, de la cual escucharemos al Dr. Xi en un rato más, que es también utilizar información genética para desarrollo de medicamentos y también para indicar medicamentos y sus dosis a las personas. Enfermedades multifactoriales como hipertensión, depresión, diabetes, etcétera, y ver qué personas están más en riesgo, cuáles son las estrategias para poder precisar mejor estrategias de prevención o de terapia. Y el otro gran tema es el de las enfermedades raras o poco frecuentes, al cual yo me voy a referir con más profundidad en los siguientes minutos. Entonces, muchos de ustedes están pensando ese nombre, qué tema más raro y específico. Y les quiero recordar algunas caras de personas que sufren o han sufrido enfermedades poco frecuentes que hemos visto en los medios en el último tiempo. Y vemos aquí el dolor de familias con niños con enfermedades graves en busca de soluciones que parecen alejadas, fuera del alcance, en una situación de sentir que uno no tiene respuesta. Y también, por supuesto, familias que no vemos en los medios, que tienen estas mismas luchas, que tienen que vender sus casas, etcétera, para poder acceder a terapias para sus familiares. Entonces, ¿qué son las enfermedades poco frecuentes? Ahora mirado desde la mirada más macro, la definición son aquellas condiciones que tienen una frecuencia de menos de 1 en 2000 personas. Eso quiere decir en Chile que cualquier condición para la cual haya menos de 8000 personas más o menos con ese diagnóstico lo consideraríamos una enfermedad poco frecuente. La gran mayoría afecta a niños, son de inicio precoz y causan también muerte temprana o discapacidad importante. Y la verdad es que no son pocas las enfermedades poco frecuentes. Se estima que son alrededor de 8000 condiciones distintas.
Si lo ponemos en perspectiva, la clasificación internacional de las enfermedades, el catálogo que usamos los médicos, tiene alrededor de 14.000 condiciones distintas. Y ahí están listadas solamente unas 500 enfermedades poco frecuentes y el resto está en otro catálogo que se llama Orphanet. Entonces, si juntamos estos dos, nos podemos dar cuenta que más o menos un tercio de las enfermedades que afectan a la especie humana son enfermedades poco frecuentes. Y más o menos el 80% de ellas son de causa genética. Y el resto son habitualmente enfermedades del sistema inmune, algunos cánceres poco frecuentes, algunas infecciones poco frecuentes. Entonces, si bien cada una de estas enfermedades tiene baja frecuencia en la población, como lo dice el nombre, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que más o menos el 6 a 8% de la población podría sufrir una enfermedad poco frecuente a lo largo de su vida. Y si eso lo extrapolamos a la población chilena, querría decir que 1 millón de personas podría tener alguna de estas condiciones. Nosotros decimos no es raro tener una enfermedad rara. Entonces, ¿qué queremos decir cuando mencionamos que la genética es una de las causas principales de las enfermedades poco frecuentes? Lo que ustedes ven en este gráfico es como una gradiente en la cual uno podría colgar cualquiera de estas 20.000 enfermedades existentes. A la izquierda ustedes aquellas que tienen una causa fundamentalmente genética, a la derecha las que la causa son fundamentalmente ambientales y en el medio la mayoría de las condiciones que nosotros conocemos que llamamos multifactoriales porque requieren factores genéticos, ambientales, el azar, etcétera. Entonces, las condiciones más genéticas a la izquierda se deben a diferencias genéticas que son menos comunes en la población, pero que cuando están presentes, la chance de que esa persona desarrolle esa condición es muy alta. Y en cambio, las enfermedades multifactoriales, los factores genéticos están distribuidos muy ampliamente dentro de la población. Son muy comunes los factores de susceptibilidad, pero son factores de riesgo, factores de susceptibilidad, no son causas suficientes para desarrollar la enfermedad. Entonces, a lo que nos vamos a seguir refiriendo, entonces, son a las condiciones que están al lado izquierdo de esa barra. Ahora, ¿qué es lo que les pasa a las familias con estas condiciones? Y les pasan muchas cosas, pero una de ellas es lo que nosotros llamamos la odisea diagnóstica, que significa voy al doctor con mis síntomas que son crónicos, debilitantes, etc. El doctor me pide exámenes, yo vuelvo con los exámenes están todos normales y seguimos en esta ronda una y otra vez. Y esto para las personas con enfermedades poco frecuentes puede durar décadas y puede no acabar nunca. Y si bien durante ese periodo esas personas pueden tener tratamientos relacionados con sus síntomas, no sabemos cuál es la causa y no podemos entonces utilizar herramientas que sean más específicas, más precisas, más a la medida de esa condición. Entonces, déjenme contarles algunas de estas odiseas de nuestra familia. Esta es una familia que nosotros vimos en el Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, alrededor de 15 años atrás. Esto es lo que nosotros llamamos una genealogía, así representamos los genetistas las historias familiares. Y consultaron 3 generaciones al mismo tiempo, una abuela con sus 3 hijos y un nieto, porque tenían no una, sino que 2 enfermedades poco frecuentes. Las personas que están marcadas en rojo tenían múltiples pólipos en sus intestinos, que son tumores que inicialmente son benignos, pero esta familia tenía miles y cuando esto sucede, las chances de desarrollar cáncer son muy altas y de hecho la abuela, cuando nosotros la conocimos, ya tenía cáncer de colon. Y además de eso tenían otra condición en la cual se afecta la conexión entre las venas y las arterias y esto produce alteraciones en la piel, sangrados de narices que son tan graves que las personas tienen que tener transfusiones por sangrado de narices y también alteraciones en la conexión, en la circulación de los pulmones que afectan la oxigenación de la sangre. Y eso también tiene otro nombre raro que se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria.
Y por supuesto que esta familia quería entender lo que quería saber qué era lo que tenía que hacer, y también las personas que parecen sanas en esta familia que están ahí con el relleno blanco querían saber si ellos también podían desarrollar esto. Les había sido bastante evidente a ellos mismos, sin ir al genetista, que esto era seguramente una condición hereditaria. Entonces fuimos a buscar la causa, y en esa época ya se conocían genes que producen poliposis familiar y genes que producen telangiectasia hemorrágica hereditaria, y fuimos a buscar ahí y, sorpresa, no encontramos nada. Y mientras hacíamos esta búsqueda, nos cayó la teja de que los genes involucrados en estas dos enfermedades, los dos eran parte de un proceso en común que regula cómo crecen las células, cómo proliferan. No voy a dar detalles, pero se llama la vía de TGF-beta. Entonces era obvio ir a buscar ahora en algún otro miembro de ese proceso, y así fue como que encontramos mutaciones en un gen que se llama SMAD4, que nunca se habían visto antes, y que era un punto en común en estos dos procesos, y podía explicar entonces que esta familia tenía una condición y no dos. Entonces, entonces esto tuvo implicancias para la familia, porque pudimos saber exactamente quién tenía y quién no, quién tenía riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces, en vez de hacer las medidas usuales para la población, tenían que tener pesquisa mucho más dirigida con colonoscopías. Lamentablemente, algunas personas tuvieron que resecar un pedazo del colon. Y también para las personas, el alivio para las personas que no tenían síntomas y querían saber cuál era su estado. Esto también generó información no solo para esa familia, sino que para toda la comunidad mundial que tenía o poliposis o telangiectasia hemorrágica hereditaria, para los cuales no se había identificado la causa. Aquí surgió una causa nueva, y además también criterios para sospechar cuando, teniendo una enfermedad, tenía que ir a sospechar la presencia de la otra y hacer terapias más a la medida de esa condición. Y para la investigación y desarrollo también, entonces, esto contribuyó a comprender mejor una enfermedad, y también a desarrollar terapias específicas que, si bien todavía no existen, nosotros esperamos que las futuras personas no necesiten sacarse su colon, ¿cierto?, para prevenir el cáncer, sino que podamos tener medidas más precisas. Y esto no es solo para esta familia, sino que esta misma vía TGF-beta ahora sabemos que tienen rol en muchos otros cánceres, particularmente el cáncer de colon no hereditario. Eso es lo que nosotros llamamos aproximación de gen candidato. Tenemos una hipótesis y vamos a buscar ahí. Pero con toda humildad tenemos que reconocer que la mayoría de las veces nuestras hipótesis o no las tenemos o están totalmente equivocadas, ¿ya? Y hoy día entonces tenemos otras herramientas que nos permiten ir a buscar en todos nuestros genes la causa de estas enfermedades poco frecuentes y también de las enfermedades multifactoriales. Entonces, esta es una figura que muestra cómo ha ido bajando el precio de leer un genoma completo, los 3.000 millones de letras, a lo largo de los últimos 15 años. Entonces, si bien el año 2000 secuenciar un genoma humano en realidad costaba más de 100 millones de dólares, hoy en día este costo, no en Chile lamentablemente, pero sí en países desarrollados, es menor a $1.000. Entonces ha convertido esta tecnología en mucho más accesible, no solo para investigación, sino que también para uso clínico, ¿ya? Entonces, este es como el equivalente de este Ferrari que costaba $400.000 el año 2000, costara 40 centavos de dólares hoy día. Y les digo a los amigos de la Ferrari que la genética los ha hecho mucho mejor que ustedes. Ahora, las preguntas que uno se hace: ¿es necesario secuenciar todos los genes? Y la verdad es que sí es posible, eso es ideal de hacer. Sin embargo, también sabemos que tenemos estrategias que son más acotadas. De todo nuestro genoma, de los 3.000 millones de pares de letras por 2 copias, uno del papá y otro de la mamá, o sea, 6.000 millones en total, hay como un 1,5% que es codificante, que va a codificar para una proteína.
esa parte de cada gen se llama un exón y el conjunto de los exones se llama el exoma. Y nosotros sabemos que el exoma da cuenta, las variantes en el exoma dan cuenta como el 80% de las causas de enfermedades genéticas. Entonces, si bien de nuevo sería ideal mirar todo, incluso mirando una fracción pequeña, las chances de encontrar algo si lo está son grandes. Y eso es lo que llamamos la secuenciación del exoma completo y se abrevia en inglés como WES. Entonces, déjenme contarles otra odisea que usa estas nuevas herramientas. Y este es un niño en Estados Unidos, en Milwaukee, que alrededor del año y medio de edad desarrolló una enfermedad intestinal gravísima, con inflamación, con abscesos, infecciones, con perforaciones, y se le hizo lo que sabíamos hacer en esa época, que era también resecar pedazo de colon, sacar pedazo de colon y seguir sacando, lo cual causó importantes consecuencias nutricionales y hospitalización por muchísimos meses, y se buscó la causa y no se encontró nada, hasta que alguien decidió utilizar estas herramientas nuevas y se secuenció el exoma de este niño y se encontró una variante en un gen que se llama SIAP, no vamos a entrar en detalles, pero que es un regulador de la inmunidad. Y este gen nunca se había visto involucrado en enfermedades del intestino, pero sí causa enfermedades de la sangre, que también tienen un nombre raro, y cuando son severas, se habían empezado a mostrar que respondían a trasplante de células madre. Y eso fue lo que se ofreció a este niño. Y a las 6 semanas estaba en su casa comiendo de nuevo y haciendo vida normal. Entonces aquí yo creo que este es uno de los ejemplos que más ilustra el poder de esta medicina a la medida. Sacábamos un pedazo de colon y ahora eso, una enfermedad intestinal, la cambiamos entonces por una terapia que involucra un trasplante de células troncales que jamás se nos hubiera ocurrido con las herramientas usuales. Entonces, la genómica ha ayudado cualquier cantidad a descubrir nuevos genes causantes de enfermedades raras. Este es un gráfico del número de enfermedades raras o poco frecuentes nuevas que se han ido describiendo. Entonces, antes del proyecto del genoma humano, que lo marqué yo ahí con una barra, era más o menos 10 a 20 enfermedades nuevas al año. Durante el proyecto Genoma Humano, esa velocidad aceleró hacia un poco más de 100 causas de enfermedades poco frecuentes al año, y con estas nuevas tecnologías que llamamos secuenciación masiva, alrededor de 200 o 300 condiciones nuevas por año, y todavía quedan muchas por descubrir. Entonces, muchos países se han dado cuenta de la gravedad de este problema y la importancia, y también de la disponibilidad de mejores herramientas. Y aquí les muestro logos de algunos países que tienen ahora estrategias de genómica destinadas para resolver esta odisea diagnóstica y hacer mejores recomendaciones terapéuticas para los pacientes, las personas con enfermedades poco frecuentes. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, hay en Japón, en China, en Estonia, etc. Y también hay redes y los datos de cada país convergen a las redes internacionales que están abajo, redes de enfermedades no diagnosticadas, para generar conocimiento que sea útil a las personas y disponibles para toda la humanidad, porque tal vez tenemos una familia en Chile, pero la siguiente familia está en Tailandia. Hay varios desafíos para los investigadores, así como hay desafíos para las familias en su vida cotidiana, hay varios desafíos para los investigadores, y uno de ellos es que todavía tenemos muy pocos datos genómicos latinoamericanos. La mayoría son de personas de origen europeo, y como ustedes saben, existe variación entre los distintos países, las distintas etnias. Menos de 0,5% de los datos genómicos disponibles en bases de datos públicos son de Latinoamérica, y necesitamos esa información para hacer crecer la medicina de precisión en Chile, y por eso algunos investigadores estamos trabajando ahora en poner nuestros datos en común y ponerlos a disposición de la comunidad. Y hablando de comunidad, otro de los temas súper importantes en esta área es la participación de los pacientes, que son los expertos en estas condiciones. Entonces aquí puse un par de ejemplos. Una es una red
prácticamente de investigación de pacientes que se llama Pacientes como yo, Patients Like Me, en las cuales las personas aportan generosamente sus datos para poder contestar preguntas como ¿cuánta cantidad de ejercicio es buena para una persona que tiene esclerosis múltiple? Eso un doctor nunca lo va a poder saber con exactitud. En cambio, las personas que hacen más, menos, nada, sí son capaces de aportar datos para contestar ese tipo de preguntas. Y en Chile tenemos una agrupación de familias, la FECHERO, Federación Chilena de Enfermedades Raras, que han puesto este tema, lo han hecho público, son los que más tienen datos de quiénes son, a dónde están las familias y contribuyen con registros que nos permiten entender la magnitud del problema, y lo hacen con cualquier cantidad de generosidad, porque ustedes se imaginan que teniendo un hijo así de grave, estarse preocupando de datos para políticas públicas es un tremendo esfuerzo. Entonces, mis mensajes finales, espero haberlos convencido de que pese al nombre, las enfermedades poco frecuentes son un tema de relevancia por su número y por su gravedad. La mayoría de las escuelas de medicina o de escuelas de profesionales de la salud en general desincentivan en pensar en estas condiciones. Uno siempre tiene que pensar en las cosas más comunes. Y uno de los lemas es cuando uno escuche galope, el ruido de galope, piense en caballos, no en cebras. Y lo que queremos poner aquí en evidencia es que las cebras existen y tenemos que también estar conscientes para considerarlas. La genómica entonces tiene herramientas que han ayudado con diagnóstico, con entender los mecanismos y producir también terapias que nunca se nos hubieran ocurrido de otra manera. Y que tal como es el lema de este congreso, entonces este es un tema para que tenemos que tomar conciencia y también abordar conciencia, y no solo las clínicas y el laboratorio, sino que las ciencias sociales, las políticas públicas, etcétera. Entonces la tarea acá, es cierto, es que es introducir más medicina a la medida en Chile, de tal manera de poder aliviar la odisea diagnóstica y dar mejores respuestas a estas familias en situaciones graves. Y para los que quieran seguir involucrados, el último día de febrero, así que a veces cae en 29 de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Arriba está el póster del año pasado. El lema era: con investigación las posibilidades son ilimitadas. Acaba de salir este fin de semana el póster para este año, que es el miércoles 28 de febrero el día. Yo me atreví a traducir el lema, no está oficialmente traducido, pero es muestra tu rareza, muestra que te interesa. Muchas gracias.